¿Cómo están? Soy Carlos de Vega. Esta es hoy mi agenda. Europa cierra los ojos mientras el Mediterráneo se convierte en el gran cementerio de inmigrantes. Francisco, el Papa no Papa, que llama a la curia la lepra de la Iglesia. ¿Podrá con ellos? Nicolás Maduro habla como Chávez, pero no es Chávez. La última crisis, el desabastecimiento de alimentos. Comenzamos el debate. Les presento para empezar a mis invitados. El primero de ellos es Ivo Hernández. Es politólogo y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Münster. Gracias por estar en el programa, Ivo. Gracias por invitarme. Martin Gack, ustedes le conocen bien también, es el director de Cosmopolítica. Martin, gracias por estar aquí. Y por último, Petra Isabel Slagenhauf. Es abogada con 25 años de experiencia en temas de inmigración. Petra, o vemos hundir las embarcaciones o abrimos las puertas. Es más o menos lo que tú vienes a decir, ¿verdad? Si seguimos con la política como lo tenemos hasta el momento y la situación jurídica, va a seguir habiendo muertos, porque ya hay miles de muertos en los últimos años que se murieron en el Mediterráneo. Martín, estás mirando con atención. Sí, creo que es muy difícil estar, es muy difícil estar a favor de gente ahogándose, claramente. No estoy del todo seguro que simplemente abrir las puertas sea honestamente una alternativa viable. Específicamente creo que si vemos lo que pasó en las últimas elecciones alemanas en relación a la NSA, que fue una historia probablemente que para cualquier alemán debió haber sido absolutamente cataclísmica. La reacción dentro de los círculos políticos fue muy modesta. 200 muertos en el Mediterráneo es trágico, pero en última instancia, tristemente va a ser anecdótico, creo yo. Sí, o sea, hay varias propuestas de cambiar la situación, por supuesto. O sea, el tema no es solamente la alternativa, abrimos las fronteras como tal, así nomás, pero hay varias propuestas para distintos grupos de personas. O sea, los que huyen de la persecución, los refugiados de guerras civiles, los posibles inmigrantes de trabajo, pero yo soy también realista, lamentablemente no creo que habrá gran cambio. Vamos a ver un resumen de lo que ha pasado en Lampedusa, pero antes, Ivo, me gustaría saber una primera opinión de todo lo que está sucediendo con la crisis migratoria ahora mismo en Europa. Lo que se nota desde lejos, en una persona como yo que no es tan experto en el tema, es que faltan políticas que aplicar. El drama tiene varios niveles. Un drama que tiene que ver con políticas que no están definidas y un drama sociológico, porque también hay que ver cómo reaccionaron las personas que estuvieron allí, que estaban cerca de lo que sucedió. Y hay un problema sociológico que tendrá que enfrentar la sociedad europea, y lo digo europea porque es un problema colectivo, no es un problema de un país. Entramos ahora en esos aspectos que habéis definido con la conversación, pero vamos a ver un poco qué es lo que sucedió en Lampedusa, por si alguien todavía no recuerda que hace unos días una nueva tragedia migratoria ocurría en las puertas de Europa, en una pequeña isla que pertenece a Italia, pero que está a medio camino entre la costa africana y la costa italiana. La semana pasada, una embarcación llena de migrantes provenientes de Somalia y Eritrea se hundió en la costa de Lampedusa. Muchos de los 500 pasajeros no sabían nadar. Los esfuerzos para buscar sobrevivientes y recuperar cadáveres fueron dificultados por el mal clima. La Guardia Costera italiana todavía está tratando de encontrar más cuerpos. Se cree que en el accidente murieron unas 300 personas. La catástrofe destapó dudas sobre las leyes que impiden a los migrantes llegar a las costas europeas. Los críticos dicen que estas leyes ponen en riesgo la vida de los migrantes. La Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea ha pedido a la Unión Europea ser solidaria con los más desafortunados. Cuando ocurren tragedias como esta, ¿cuánto se puede culpar a Europa? ¿Cuánto se puede culpar a Europa, Petra? El 23 de octubre, para empezar, hay una cumbre de ministros europeos. No sé si van a resolver algo o no. Sí, yo francamente soy pesimista. Claro que, entre comillas, se puede culpar a Europa. O sea, el concepto europeo, eso la política en conjunto hasta el momento, es no admitir la migración salvo en casos muy especiales, ¿sí? Y por el otro lado tenemos situaciones de guerra civil, tenemos situaciones de desastres económicos que hacen que la gente tenga que abandonar sus países de origen. O sea, hay una presión migratoria por un lado y hay una Europa que se construye en fortificación tratando de impedir el acceso. Ahora sí, yo pienso que si uno ve, por ejemplo, la tragedia en Siria, hay miles y miles y cientos de miles de refugiados en los países colindantes. Alemania se compromete a recibir 5.000 de esas personas. 5.000.
¿sí? O sea, es ridículo para un país como Alemania. Es cierto que la política interior alemana hasta el momento no permite cambiar esto mucho, ¿no? Porque no hay las mayorías necesarias. Esto es algo que uno puede ver prácticamente en todo el espectro europeo. O sea, el recrudecimiento de las derechas, especialmente las derechas en el sur de Europa con las crisis y las derechas en el norte de Europa, sí, justamente volviendo a afianzar el status quo, porque realmente hemos tenido en Alemania una muy buena crisis, que hablar de Polonia o que hablar de países más al norte. Obviamente, estos son grupos necesariamente antimigratorios. En última instancia, se crea una tormenta perfecta de la cual... Pero yo espero que también surja una discusión interna. Si bien es cierto lo que tú dices, pero quien lleva el peso de la migración directamente son los países del sur de Europa, ¿no? Porque la gente viene a través de Grecia, a través de Italia, y por supuesto esos países están sobrecargados con esta situación. Y el concepto sería, por lo menos, tratar de repartir las obligaciones dentro de Europa, por lo menos dar ese paso. Hay un asunto que quizás mucha gente no conoce de nuestra audiencia y es que la política migratoria no es una política europea como tal, ¿no? Cada país hace su propia política y Bruselas, digamos que se lava las manos porque dice que no es competencia suya. Sí, pero hay acuerdos y hay conceptos. Por ejemplo, el tema del asilo político. O sea, hay el reglamento europeo que dice persona que pida asilo tiene que pedir ese asilo en el país europeo que primeramente pisa. O sea, si yo llego a Italia, tengo que hacer mi trámite de asilo en Italia. Alemania no llego por tierra directamente, siempre he pisado otro país. Entonces Alemania puede tratar de lavarse las manos y decir, eso no es nuestra competencia. Es uno de los problemas también el del asilo, ¿no? Que se está creando el concepto de asilo político de una forma prácticamente imposible de solicitar. Sí. Tiene que ser que te esté apuntando a ti la bomba que te van a lanzar desde el país en conflicto y si no demuestras que eres tú el destinatario de esa bomba, prácticamente no puedes pedir asilo. Sí, o sea, se puede pedir una protección humanitaria, eso también existe, ¿sí? Pero el tema es cómo llega la persona, por ejemplo, en concreto a Alemania para pedir esto directamente, o sea, tiene que venir con paracaídas o por avión, ¿me entiende? Porque si no ha pasado por otro país, entonces Alemania puede decir, ustedes tienen que ir a este país a hacer ahí su trámite de asilo. A estas alturas ya hay decisiones de tribunales que dicen no podemos devolver a la gente a Grecia ni a Italia porque no existen ahí las condiciones para hacer un trámite de asilo como corresponde a derecho. Pero o sea, ya existe ese conflicto interno también. Al final, ¿cómo sales de un laberinto así? Porque la verdad es que abrir las fronteras de par en par tampoco sería factible, ¿no? Que entrase todo el mundo sin ningún tipo de limitación. ¿Dónde está el punto medio? ¿Cuál es la política a aplicar? Yo pienso que hay que distinguir un poco las razones por las cuales la gente necesita o quiere emigrar. Podría pensarse en un sistema como de dar visas de tiempo para fines de trabajo en ciertas áreas, por ejemplo, para permitir una migración económica en cierto grado. Eso sería un punto que podría hacerse. Lo otro es para las situaciones humanitarias, simplemente tiene que Europa también correr con su responsabilidad humanitaria. O sea, no podemos mirar de lado cómo las cosas pasan, por ejemplo, en Siria y decir, bueno, tomamos 5.000. Eso me parece muy pobre. Permítaseme dar otra perspectiva al tema que es más o menos de lo mismo. En principio, yo entiendo que cada país tiene el derecho de escoger qué tipo de inmigración, qué tipo de migrante quiere. Pero también Europa hay una cosa en la que ha venido fallando y es las ayudas que se dan a los gobiernos de estos países. Estamos hablando de dos países, en este caso Somalia y Eritrea, que tienen una pobreza creciente, un índice de miseria muy alto. También Europa ha venido fallando en ayudar a países en desarrollo a articular sus economías. Esa gente se está viniendo porque no tiene cómo quedarse. Ninguno de esas personas quiere venirse realmente. No, estos partidos de derecha que hacía alusión acá, el señor Martín, sí, nos está diciendo justamente que ellos están viendo una situación que les está cayendo, pero vamos a la raíz del punto, vamos a ayudarlos en sus economías, en sus países, y eso no es tan complicado. La ayuda al desarrollo tiene formas, tiene técnica para que estas personas tengan formas de vivir, pero también hemos cerrado los ojos a eso. Y usted vea la curva de ayudas, lo que se llama las overseas, las asistencias, están bajando y los gobiernos están lavando la cara. Entonces es muy fácil mirarse el ombligo y ver después los problemas, ¿no? Yo creo que es cierto en alguna medida, pero me parece que, por un lado, teniendo en cuenta lo que vimos en Haití, después del terremoto, que realmente fue una total debacle institucional que viene durando
casi una década. Pero por otro lado, o sea, viene de antes y que se acrecentó en donde dejaron entrar ONGs, básicamente sin un programa claro. Pero por otro lado estamos hablando de Somalia, Siria y Eritrea. Dejemos Eritrea de costado, donde hay una cuestión específica de un Estado colapsado por cuestiones de guerra, con una guerra casi constante de alguna forma con Etiopía. Somalia es un estado absolutamente colapsado. Entonces yo creo que la idea de decir, estoy de acuerdo, que los planes Marshall dentro de ciertos contextos son funcionales, pero no creo que para todos los contextos sean funcionales. Y a pesar de que quizás sea cierto, de que uno pueda querer desarrollar ciertos esquemas políticos dentro de un lugar como Somalia, dentro de un lugar como Siria, que hablar de Siria, creo que este es un programa de largo alcance. Mientras tanto, tenemos 300 personas muertas en la costa de Lampedusa. Estoy de acuerdo con usted. Lo que no termino de ver es, en el corto plazo, me parece que hay soluciones que son necesarias inmediatamente. Italia está, al día de hoy, por ley migratoria italiana, aplicando multas de 5.000 euros a los sobrevivientes del naufragio. Sí. Esta es la ley que se promulgó a través... Estas son cosas que son al día de hoy. Y lo que decíamos del drama sociológico, es decir, la gente que está allí, que está viviendo diariamente y que se le está generando una resistencia al hecho que está viviendo también, ¿no? Sí, no, es paradójico porque a los muertos les entregan el pasaporte italiano, mientras que a los que han logrado llegar vivos a Italia les están aplicando... Sí. Falta de política, se nota claramente. No, pero no estoy de acuerdo. Esto fue una política concreta, perdón que le diga, pero esta fue una política de Berlusconi sentado con la Liga Normanda haciendo básicamente propaganda política antimigratoria. Y esto lo vemos en Austria, lo vemos ahora en cierta medida en AfD, lo vemos por otro lado, ni hablar de España, que hablar de Grecia. Grecia en este momento tenemos probablemente el primer partido totalmente paramilitarizado de ultraderecha. Petra. Sí, o sea, la misma situación se ve en Alemania. O sea, el ingreso ilegal a Alemania sin autorización o visa es también un delito penal. Y persona que le ayude también puede ser castigada. O sea, está el mismo concepto. ¿Me entiendes? Una de las ironías históricas... Y el permiso, el acceso legal no existe. O sea, eso es el chiste. O sea, las personas no es que quieran ingresar ilegalmente a ningún lado, pero no tienen el acceso legal, ¿no? Hay uno de los temas que también está pendientes, que advierten los expertos, es que si en las cumbres europeas que hay a partir de ahora sobre este tema lo que se hace es nada, al final las mafias van a tener más espacio, porque es verdad que los inmigrantes van a seguir queriendo venir y no solamente no se cierran las fronteras de forma más efectiva, sino que... Por el ministro del Interior alemán es típico, o sea, él dice hay que combatir a los coyotes, o sea, a las personas que ayudan, por supuesto, pero ahí funciona el capitalismo, sí. Hay mucha demanda, por supuesto suben los precios, pero ¿cómo quiere uno que una persona que huye de la guerra de Siria llegue a Europa sin la ayuda de esta gente? O sea, no estoy defendiendo el aspecto comercial que tienen estas personas, pero digo, o sea, eso es un mal necesario. Quisiera reforzar el punto entonces que el problema en todo caso tiene que tener varias capas. Una de ellas, fundamentalmente inmediata, atacar con políticas más apropiadas. Pero ahí Europa está muy atrasada. Tendría que mirar a países que ya han avanzado, tanto seleccionando con su inmigración como trabajando con la inmigración de emergencia, por una parte. Y por otra, yo insisto que la ayuda, la asistencia a esos países, bien hecha, porque es cierto que el caso de Haití puede tomarse como un ejemplo negativo, pero hay ejemplos positivos. Y Europa sí tiene, desde el Reino Unido hasta Alemania, una cantidad de organismos que saben cómo hacer para que las condiciones por lo menos no sean tan de emergencia, sino que haya una manera. Eso no va a solucionar, pero va a matizar el problema. Hay una cosa que me llama la atención también, es la opinión de los líderes europeos respecto a esta tragedia. Ha sido prácticamente el silencio o, digamos, la crítica velada de qué está pasando. ¿Les da miedo decir algo? Salvo el Papa, que ha dicho que es una vergüenza. Yo no sé si esa declaración... Es una vergüenza, o sea, ver que la gente se va a la muerte, o sea, y va constantemente a la muerte. Se habla contra las armas químicas de Siria porque una persona bombardea a unos niños y los mata. Bueno, esto es una manera pasiva de dejar que la gente se muera. Se están muriendo porque no pueden llegar. Y lo que sucede está pasando permanentemente. Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo? Huelga decir, y viene la colación también, que esto sucede entre Cuba y Miami también, cuando los balseros se lanzan al mar por la nada, infectados de tiburones, y a jugarse la vida solo para cruzar esas 90 millas. Y ahí no se ha hecho tampoco, ¿no? Entonces uno dice, bueno, Estados Unidos le da lo de los pies mojados y tal, pero bueno, eso, ok, pero ahí se ve el drama humano, porque las condiciones básicas están malas. Déjame volver al Papa, el hecho de que diga que es una vergüenza. A ti, Martín, que le has estudiado desde el minuto cero de su papado, ¿te ha sorprendido esa declaración? ¿La das un valor mayor que el propio símbolo de utilizar esa palabra?
Sí, dos cosas voy a decir. Primero, que estoy absolutamente de acuerdo. Creo que realmente este es el punto y creo que justamente una de las cosas que vemos cuando el Papa habla en Lampedusa es justamente la idea de que hay valores políticos transnacionales que no están definidos por los instrumentos jurídicos y que estos valores políticos son son valores que están en crisis en muchas de estas sociedades. Entonces, que el deber que tenemos sobre gente que se está muriendo en Siria, a pesar de que no los podamos ver, es algo de lo que tenemos que estar atentos. Y cómo el aparato político justamente constantemente tiene miedo de decir ciertas cosas, y con esto estoy absolutamente de acuerdo. ¿Qué valor puede tener después de que acabamos de ver lo de la NSA o de que acabamos de ver que Merkel vuelve a ganar las elecciones? NSA, digamos que son los neonazis. No, estoy diciendo, en Alemania, sí. En Alemania en particular, Merkel vuelve a ganar, no el NSU, perdón, la NSA. Sí, en Alemania, que debió haber sido cataclísmico, hay una situación en la que, bueno, preservar el status quo político es suficiente, no nos tenemos que preocupar por cosas que son fundamentales. Lo que creo que puede hacer en este momento Francisco es justamente, y una iglesia renovada, lo que puede hacer es justamente volver a poner sobre la mesa la necesidad de repensar ciertos valores políticos más allá del clientelismo político de la coyuntura particular. Derechos humanos, derechos civiles, etcétera, etcétera. Vamos a abordar el tema de Francisco, no solamente por lo que ha dicho sobre la inmigración, sino por otras muchas declaraciones que ha tenido, entre otras diciendo que la curia puede ser la lepra del Vaticano, ¿verdad? Lleva pocos meses en el papado, no sé exactamente cuánto tiempo, pero bueno, no llega a 6 meses prácticamente. Hizo más en 6 meses en el papado de lo que creo que Obama ha hecho básicamente en 6 años. Vamos a ver un breve resumen de lo que ha sido estos meses de papado o algunas de los gestos que ha tenido el Papa Francisco y empezamos a analizar si son solo gestos o realmente hay en marcha una real transformación de la Iglesia Católica. El Vaticano está regido por el Papa. Él tiene el poder absoluto ahí, al menos en la teoría. La realidad es un poco diferente. En 2012, los VatiLeaks expusieron casos de corrupción en la administración de la Iglesia. La Iglesia tiene muchos retos por delante. La cantidad de curas ha estado disminuyendo, pero la ordenación de mujeres está prohibida. En el nombre del Padre, del Hijo. También la homosexualidad, el aborto y la anticoncepción han puesto los reflectores en la institución, así como los escándalos de pederastia. El Papa Francisco ha sorprendido a los fieles católicos diciendo que la Iglesia ha perdido el contacto con el mundo terrenal. La semana pasada se reunió con un consejo de cardinales para discutir reformas. Pero, ¿de verdad puede cambiar la Iglesia católica? Puede cambiar la Iglesia Católica. Veíamos imágenes de esa G8 que se ha venido a llamar con 8 cardenales para transformar lo que es la Iglesia Católica o la curia. ¿Es posible? ¿Crees en Francisco como un transformador de todo lo que es la curia? Está ocurriendo delante de nuestros propios ojos. No es el pan nuestro de cada día, creo que se ha vuelto el titular nuestro de cada día, Francisco. Todos los días básicamente vemos algo nuevo. Y la verdad que creo que llamar a la curia lepra de un hombre que es conocido por medir sus palabras, en mi barrio esas son palabras de pelea. Obviamente no se dieron nombres, pero está totalmente claro que la gente de la quien habló debe haberse sentido tocada. Y en segundo lugar, lo que acabamos de ver con el G8, con estos 8 cardenales, es que todos, salvo uno, venían de fuera de la curia. Había un representante de la curia, pero todos los demás venían de afuera. Y lo que es interesante de este grupo fue que entre ellos estaba Maradiaga, que viene de Tegucigalpa, que era uno de los papables, no sé si recordarás esto, pero era uno de los nombres que se barajaban, y es un hombre básicamente conservador. Con lo cual, lo que es interesante ver es que hay una alianza de conservadores y progresistas, por llamarlos de algún modo, que básicamente están tomando una posición muy fuerte y han abierto un frente de guerra sobre el enquistamiento de la curia, a la que, en voz del Papa, han llamado lepra. Creo que sí, creo que lo que uno ve de Bergoglio, habiéndolo seguido por el paisaje político argentino, es que es un hombre que tiene una notable cintura política y que ha encontrado la forma efectiva de hacer de la gestual política actos concretos.
Ivo, no sé si tienes la misma opinión. El hecho de que el Papa esté en estas... Por ejemplo, abre un poco la puerta a que se pueda recuperar, o se empieza a hablar de que se pueda recuperar teologías como la de la liberación, que en América Latina también son controvertidas, ¿no? Por la parte política que tienen, o la parte de interpretación política que se les dio. Yo sé poco de política del Vaticano, pero puedo como observador externo añadir un factor. Cuando se escogió a este Papa, la gente le llamaba la atención que era latinoamericano. A mí me llamó la atención que fuese jesuita, porque la creación de la Compañía de Jesús fue hecha en tiempos de emergencia de la Iglesia. Entonces, poner un papa jesuita es la admisión dialéctica que la Iglesia está viviendo un momento de emergencia, y trajeron a los soldados sacerdotes, que es como los jesuitas se llaman, soldados de Cristo, a resolver una situación que me imagino que buena parte de la Iglesia debe entender que está pasando. Yo no creo que este papa esté actuando a la libre, no creo que sea... Entonces se da cuenta de una situación que, entendamos, de Juan Pablo II se mantuvo básicamente igual con Benedicto XVI, hombres que eran más o menos de una línea y que sirvieron en un momento histórico para la lucha contra el comunismo, sobre todo Juan Pablo II, pero que ya estos momentos se ven anquilosados ante el mundo actual, tuvieron su momento histórico. Entonces este hombre, me imagino, siendo jesuita, que viene con una cantidad de herramientas para enfrentar una realidad más dinámica, y eso es lo que llama la atención, que sea un papa jesuita. Eso es la única vez. Es un hombre que tuvo 10 años, claramente 10 años de soporte, de apoyo político. Tengamos en cuenta que era el principal papable del cónclave que puso a Benedicto en el papado, y que fue él mismo quien se bajó de la posición, dijo no estoy listo para ser papa. Esto en sí es interesante, pero lo que es todavía creo que mucho más interesante es que mantuvo su base de poder dentro del sistema vaticano por 10 años. Petra, no sé si quieres decir algo. Bueno, o sea, uno puede esperar, por supuesto, de la Iglesia Católica justamente, o sea, el aspecto de reforzar los derechos humanos. Eso es, digamos, visto del tema que teníamos antes de la migración, es por supuesto muy, muy valioso ese aporte, ¿no?, a la discusión, porque obliga de alguna forma, aunque somos pesimistas, pero obliga de alguna forma a los políticos europeos a reflexionar y de alguna forma justificarse por lo que están haciendo. En ese sentido, por supuesto, me parece sumamente interesante lo que hace el Papa. Hay siempre un cuadro político, de alguna manera, y creo que esto es algo que por lo menos como herederos de la política del siglo XX europeo aprendimos a esperar. Queremos una voz que sea la conciencia ética de nuestra generación. Y tengo que decir que vengo de la filosofía, me considero un ateo, y realmente creo que si este va a ser el espacio, porque de hecho creo que si miramos el panorama político de la Iglesia en este momento está casi mejor alineada con programas progresistas que cualquier otro. Si va a ser la Iglesia, que lo sea. Pero, digamos, el límite o la mayor ambición que puede tener Francisco es reformar la curia, o realmente podrá entrar o tendrá el poder o el respaldo para entrar en temas, por ejemplo, como puede ser la ordenación de la mujer, el dejar a lo mejor de lado debates como el que ha dicho del matrimonio homosexual o incluso el uso de los preservativos. Es decir, no son fronteras como muy bien firmes en la doctrina hasta ahora. No van a cambiar. Digamos, no van a cambiar en lo inmediato. Yo creo que no vamos a ver un cambio doctrinal, lo que vamos a ver es un cambio de énfasis. Creo que ya vimos un cambio de énfasis. Si nosotros tomamos la mentira como un pecado y tomamos la homosexualidad como un pecado, requiere básicamente algún tipo de trabajo editorial decidir que la homosexualidad va a ser una prioridad moral dentro del programa político de la Iglesia. Cuando Francisco se para dentro del avión de Río camino a Roma y dice yo soy un pecador también, ¿cómo puedo juzgar a un homosexual si es de corazón puro? Todo lo que está diciendo es, básicamente va a haber lo que en inglés llamaríamos benign neglect, es un olvido bondadoso. No quiere decir, y le preguntaron, ¿cómo es que no va a hablar de la homosexualidad y del aborto? La respuesta fue, todo el mundo sabe cuál es la posición de la Iglesia sobre estas cuestiones, no tengo que estar nombrándolas constantemente. Me pregunto también si esta política, sí, del Vaticano pueda llegar a ser respaldo de gobiernos en América Latina. Quiero decir, que se puedan acoger a la doctrina vaticana, por ejemplo, gobiernos como el de Venezuela o los gobiernos de izquierda de América Latina, utilizando a Francisco como una figura de apoyo. Yo me inclinaría por decir que sería importante que la Iglesia mantenga o recoja ese guante moral que se está esperando. Más que los temas candentes, muchas veces se voltea a ver, bueno, ¿qué va a decir la Iglesia Católica ante esto? En el caso de Lampedusa, allí justamente la posición de la Iglesia fue la posición que movió todo. Dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que nadie dice nada? ¿Cómo es que tanto político de oficio no dice nada, siendo este su deber? Y el Papa dice, bueno, mire, esto es un drama humano lo que tenemos enfrente aquí. Además, que no nos suceda como el novelista
revista Lampedusa dice justamente que vamos a cambiar todo para que todo quede igual. Vamos a producir cambios que quizás, es importante esto del énfasis, quizás empiecen por un énfasis, pero después vamos asentando políticas sobre esos énfasis. Lo que pueden hacer los gobiernos latinoamericanos en estos momentos es tratar de alinear sus políticas internas con los derechos humanos, en lo cual muchos gobiernos están bastante atrasados, por cierto. Ahora, creo que también una de las formas en las que podemos pensar el aparato de la Iglesia, el aparato eclesiástico, es como una corporación política transnacional. Y en este sentido, o sea, creo que en general siempre mi explicación es: nunca pensemos en las iglesias como embajadas, porque no lo son unidades básicas. Y en términos de ser unidades básicas, creo que esto lo que puede generar es un electorado que puede empezar realmente a preocuparse por cuestiones coyunturales. Entonces, en algún sentido creo que es cierto, quizás no se ha ocupado de cuestiones inmediatas, pero al mismo tiempo creo que cuando lo hace, y lo hace dentro de cierto ángulo, lo hace efectivamente. ¿Y tiene Francisco realmente poder para hacer todo esto? Quiero decir, la historia del Vaticano, al final tenemos papas como Juan Pablo II, Benedicto XVI, viene Francisco el tiempo que esté en su papado, pero después puede venir una persona que sea parecida, un papa que sea parecido a lo que ha habido históricamente o tradicionalmente. Quiero decir, un papado radical o con espíritu realmente de cambio, ¿tiene fuerza y tiempo suficiente para transformar la Iglesia tanto? No sabemos cuántos años tiene por delante, digamos. Lo que es cierto es que, bueno, que esta es una corporación que tiene ciertos elementos, estamos hablando de aparatos constitucionales antes. La estructura normativa del aparato vaticano, que de hecho es el aparato constitucional, que es el Pastor Bonus, escrito por Juan Pablo II, ratificada por Benedicto, es básicamente algo que todavía mantiene ciertas ideas. Por ejemplo, una de las más interesantes que no se utiliza muy a menudo es la infalibilidad papal. Lo que el Papa dice básicamente es correcto. Es algo que con este Papa no es tampoco tan exacto, ¿no? Porque se autoproclama pecador, imperfecto, pide ayuda. Eso es cuando lleva la mitra también, es importante, ¿no? Que es cuando es palabra papal. Sí. Cuando es palabra papal, cuando es palabra oficial, cuando está certificado, etcétera. Pero, digamos, es un papa que no usa anilla del pescador tampoco. Entonces, la palabra del papa, por cuestiones ahora ceremoniales, deja de ser infalible, porque no usa mitra. Número uno. Número dos, lo que empezamos a tener es efectivamente un programa de democratización de la Iglesia. Están empezando a hacer entrar al sistema laico, volviéndolo una congregación, que es básicamente un ministerio. Hasta hoy los laicos no tenían congregación, que son los ministerios de la Iglesia dentro del Vaticano. Se está hablando de que esta reforma va a producir eso. Número dos, se le está dando poder al seno de obispos. Y esto quiere decir que hasta ahora un grupo que era consultativo pasa a tener poder de decisión. No nos olvidemos que en Alemania, a principios de este año, fue que los obispos alemanes básicamente admitieron que ciertas formas de contracepción sean permitidas. Entonces, si se democratiza el aparato, lo que vamos a ver es menos centralización, y eso quiere decir que un papa que venga después, incluso desde una posición muy reaccionaria, simplemente no tenga la capacidad operativa para retrotraerse. Exactamente. Todo. Petra, no sé si quieres decir algo más antes de que cambiemos de tema. Está bien, estoy de acuerdo con ese concepto. Para mí, como digo, es importante esas cosas que él dijo, ¿no? O sea, porque eso claro que tiene peso, ¿no? O sea, independientemente del problema interno o del cambio interno que tiene la Iglesia. Esta semana escuché y me llegó por Twitter especialmente un montón de feministas y un montón de activistas gays, etcétera, que dicen esto no cambia absolutamente nada. Yo creo que uno puede ser cínico, definitivamente, pero creo que uno tiene que admitir también que estos son pasos agigantados. Y por otro lado, creo que también uno tiene que entender que la medida del católico no es el católico que vive en Akron, Ohio, o el católico que vive en München, es el católico que vive en Filipinas. Sí. Con lo cual, el gradualismo adentro del proceso de reforma eclesiástica es importante. ¿Y qué pasa con el católico que vive en Venezuela? Porque la Iglesia Católica, sí, con el gobierno venezolano ha sido una relación un tanto peculiar, ¿verdad? No es una relación fácil tampoco. La Iglesia Católica venezolana ha sido un sostén moral en muchísimos momentos, fue brutalmente denostada por el presidente fallecido, que los trató de manera bastante vulgar, como era propio su lenguaje, un lenguaje cuartelero, un lenguaje barato más bien. Y ha sostenido, por supuesto, Venezuela es mayormente católica, las otras religiones que existen como minorías, y por supuesto es muy importante. Recuérdese que Juan Pablo II estuvo 2 veces en Venezuela. Entonces el anclaje venezolano y la vinculación con la Iglesia Católica es muy profunda, y así lo ha entendido muy buena parte de la Iglesia, que repetimos, al comienzo ese vaivén de verse vapuleada, luego de haber tenido una convivencia con la democracia
democracia bastante fluida, verse vapuleada de repente por un gobierno los tomó al comienzo por sorpresa a muchos. Después se fueron adaptando y se dieron cuenta que sus valores son los valores de los derechos humanos y de ayuda a la persona, al hombre cotidiano, más allá de la política y de la retórica política. Vamos a seguir hablando de Venezuela porque esta semana era noticia que el gobierno venezolano, Nicolás Maduro, había expulsado a 3 diplomáticos de Estados Unidos, acusándoles de estar apoyando fuerzas de la oposición o asociaciones opositoras. Estados Unidos replicaba expulsando a 3 diplomáticos venezolanos que estaban en el país. En el fondo, un punto de tensión más en un país que también sufre una crisis de desabastecimiento de productos básicos que sufre la mayor parte de la población. El gobierno de Venezuela continúa asediado por algunos problemas internos, la inflación y el desabastecimiento. La población se queja de la escasez de productos básicos en los supermercados y también del alza de los precios en los alimentos que se han disparado. En 5 meses de gobierno, el presidente Nicolás Maduro no ha podido encontrar un remedio para levantar la economía del país. Hace unos días, Maduro anunció otro aumento del salario mínimo para este año, una forma de tratar de paliar el impacto de los precios. Pero esta alza salarial ya fue devorada por la creciente inflación del país, que ha acumulado un 32,9% en apenas 8 meses. Es una inflación del 37 o 45%. Lo cierto es que una inflación altísima la que vive Venezuela, y como reacción, Nicolás Maduro, el presidente, dice que igual radicaliza la revolución. Yo no sé qué quiere decir con eso, Ivo. La verdad es que sería interesante, nadie sabe. Probablemente él mismo tampoco lo sepa. La revolución venezolana es una especie de colcha de retazos, sobre todo de ideas de los 60, un poco de un libreto que han mandado de Cuba y una cantidad de cosas que no se sabe bien, que cierta izquierda anclada en el pasado, nosotros la llamamos la izquierda borbónica, la que no aprende y no olvida, porque no es la que pasó a la socialdemocracia y se entendió con el juego democrático, sino que vive en aquello del poder no se entrega y aquellos valores de los años 60. Esa izquierda es la que está todavía en estos momentos dando un mensaje a una población que está perdida y sobre todo desesperada. ¿Cómo es posible que en un petroestado, en el momento más alto de los ingresos petroleros, no haya alimentos? Eso no tiene ninguna explicación lógica, ninguna. Lo dices tú muy gráficamente, que Venezuela tiene el mal del niño rico, ¿no? Que es un país del que nadie se preocupa porque en el fondo, al tener recursos como el petróleo, parece como que no tendría por qué tener problemas y que eso le quita atención de la propia comunidad internacional. Mire, eso es una desgracia que la tenemos. Fíjese, le pongo una comparación. Las terribles dictaduras que vivió el Cono Sur, Chile y Argentina, fueron dramáticas, pero tenían la visión del mundo, gente que estaba atenta a lo que estaba pasando, incluso políticas de migración. Hubo cantidades de chilenos que fueron recibidos por otros países en Europa. En el caso de los argentinos también, muchos fueron a Venezuela. Los venezolanos, se está hundiendo Venezuela, se está acabando el país. Pero y nadie parece creer lo que está sucediendo y lo terrible. Perdóname que te interrumpa. Es verdad que decir, en Venezuela ha habido elecciones y la mitad de la gente votó a Maduro. Es correcto. No, precisamente, sí, claro, absolutamente. Chile, no, es que no queremos compararlo con dictaduras de facto. Lo que queremos es que se comprenda lo que está sucediendo, que haya una atención mundial, porque lo que está pasando está mucho más evolucionado como forma de autoritarismo. Esto es un autoritarismo democrático, en donde es verdad que hay elecciones. ¿Qué tipo de elecciones hay? Recuérdese que son elecciones cuestionadas donde se pidieron los cuadernos electorales y no aparecieron. Esto es así de sencillo. Entonces, lo que hemos visto es como el Ejecutivo ha ido capturando los demás poderes y ya no hay independencia de poderes, lo cual es gravísimo y desarticula la idea de una democracia. Entonces, yo no puedo hablar de democracia cuando uso el Poder Judicial como un poder que persigue a la gente. Entonces, le saco a usted que usted en el año 2003 no pagó el impuesto tal. Estamos volviendo al peronismo de los años 45, 40 y tanto, cuando usted le cerraban algo porque no pagó un impuesto de tal. En fin, usted utiliza el Poder Judicial como un poder persecutorio, el Parlamento como una agenda aprobadora. Y repito, todo esto en un petroestado. Es muy importante que la audiencia entienda. Venezuela, a la vez que está en Latinoamérica, no es un país latinoamericano. Económicamente es un petroestado. Se parece más a Nigeria, se parece más a Indonesia. La industria petrolera es el gran motor y ha sido vapuleado. Y Venezuela vive contradicciones enormes. Todo lo que usted está viendo ahorita está producido por un control de cambio que ya no se sabe cómo desmontar y que tiene vida propia y está comiéndose la economía venezolana.
Ivo Hernández es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Münster. Ya ven que tiene opiniones muy claras y muy firmes sobre lo que está pasando en Venezuela, muy críticas sobre lo que está sucediendo en el país. Ya quisiera que fueran opiniones, Carlos. Yo quisiera que fueran, son factos. Lamentablemente estoy apoyado en hechos, en números, y puedo ver en Venezuela, no son ya el trama de que aquí cada quien tiene una opinión. No, en Venezuela usted tiene factos, tiene un problema de una inflación que es absurda. Ningún país tiene una inflación de más de un dígito. Venezuela tiene inflación de 50, 45, 40%. De todas formas, quiero hacer una pregunta, por curioso nomás que soy, que es que efectivamente, está bien, todo esto, digamos, podemos estar de acuerdo, creo que digamos, hemos visto un avance en Argentina incluso sobre el Poder Judicial, hemos visto terrorismo tributario también, hemos visto en Ecuador el avance sobre los medios de comunicación, con todo esto estoy de acuerdo, y son cosas problemáticas, pero hay una pregunta que acaba de hacer Carlos, que me parece que es esencial. Esto es parte de un proceso democrático, entonces podemos decir dos cosas: el proceso democrático no fue legítimo y efectivamente esto fue fraude. Hasta ahora no lo he escuchado, digamos, viniendo de ciertos sectores, pero por otro lado, incluso si hagamos el ejercicio mental de decir, si esto no fue fraude, entonces, ¿cuál es el argumento que tenemos en contra de esto? En contra de la falta de independencia judicial, lo entiendo. Pero en contra de este aparato de gobierno. La vida democrática también es muchas veces tener que lidiar por mucho tiempo con cosas que no nos gustan. Sí. Si esto no fue fraude, vamos a partir de ese principio, que por supuesto que sí lo es, en tanto que no se ha podido demostrar que no lo es. Tenemos que partir del principio positivo, ¿no? Pero suponiendo el caso de que no lo fuera, usted tiene una desarticulación de las instituciones en Venezuela y una depauperación de la calidad de vida del individuo en un país que no tiene por qué tenerla. Repito, no es necesario el sufrimiento económico que está llevando Venezuela en estos momentos. No es necesario que veamos cómo el país se está endeudando a pasos agigantados, que estamos elaborando, trayendo más gasolina a Estados Unidos que el petróleo que se les está vendiendo, por ejemplo, lo cual nos lleva a pérdida a un corto plazo. Claro, que Venezuela no refina, digamos, su que Venezuela petróleo. perdió, no es que no refina, la perdió, sí la tenía, la vendió toda, la desarticuló. Que veamos que lo que está pasando todo es cortoplacista y que haya que parar al gobierno y detenerlo y decirle, vamos a escuchar a la sociedad. O escuchemos, en el caso de que no haya sido fraude, escuchemos a esa otra mitad que no votó por usted para ver qué es lo que está pasando. Pero eso está totalmente vedado y el discurso es permanentemente agresivo. Tengo dos temas que me gustaría debatir sobre este tema, pero Petra, no sé si te estoy viendo escuchar muy atentamente. No, porque a mí me interesaría saber cómo funciona esa cosa que por un lado hay el petróleo, ¿me entiendes? Que debería ser rico el país, y cómo funciona que no es rico, pero no soy economista. Sí, en algún momento uno pudiera pensar, y vamos a ponerlo en términos muy simples, que si un país vende petróleo y el petróleo sube, deberían aumentar los ingresos. Eso teóricamente es cierto, pero tenemos el problema que en los petroestados se cumple la llamada primera ley del petróleo, y es que justamente cuando aumentan los ingresos aumenta también el gasto, y los países se acostumbran a gastar y a endeudarse. Y en Venezuela, dada la política de donación que existe, recuérdese que Venezuela le da una cantidad enorme de petróleo diariamente a Cuba y una serie de países en el Caribe. Es más o menos como un maratonista que va donando sangre. Entonces llega un momento en que no puede sostener el nivel de carrera, no puede, Venezuela no puede con la cantidad de gastos que tiene que hacer y la cantidad de personas que están en este momento usufructuando el aparato del Estado. Hay un tema que me gustaría plantear. Yo parto de la base de que el proceso tuvo que ser legítimo, porque aunque las instituciones no sean perfectas, si el Tribunal Supremo, si Capriles reconocen los resultados electorales, ya no me quedan más armas como para rebatir que no sea el propio convencimiento ideológico de que hubo fraude. Pero bueno, dejando eso aparte, hay un asunto también que siempre me pregunto. Chávez, Maduro, no son personajes políticos que surjan de la nada. Sí. Quiero decir, ¿qué responsabilidad hay en el propio pueblo venezolano, que ahora se opone a ese gobierno, de haber producido políticos que siguen siendo respaldados por la mitad de la población? Le pongo el punto sobre todo con el caso Chávez, el caso de Maduro mucho más menguado. El caso Chávez sí es una respuesta a un cansancio que hubo en la población venezolana durante un tiempo. Ahora bien, lo que pasa es que el remedio actuó como un cauterizador peor de la enfermedad. La dañó. Venezuela se perdió una cantidad de cuotas. Fíjese, en este momento la política exterior venezolana tiene el tema de Guyana, que es un tema en donde se está trabajando la posibilidad de exploraciones petroleras dentro de la plataforma marítima venezolana. Ese es un problema que debería ser enfrentado por el gobierno, no lo es. El problema es la injerencia de Cuba, que está metida en Venezuela a niveles ejecutivos
positivos importantes. Perdón, ¿puedo hacer un comentario? O sea, una de las cosas que creo que se veía en Venezuela y que se veía en países como Bolivia, en donde no debería haber ninguna sorpresa acerca de la emergencia de gente como Chávez y gente como, bueno, cualquiera de tantos otros, es básicamente que era un país de dos mitades. Era un país en donde yo circulaba por Caracas en el año 93 y básicamente era ver una ciudad que estaba absolutamente dividida, con una clase media prácticamente agazapada en el valle. Entonces es entendible, creo, por lo menos lo puedo decir en los casos que conozco mejor, que son los casos de Argentina, de Bolivia, de Paraguay, donde hay realmente, digamos, la redistribución va a venir de todas formas. La pregunta es si uno la quiere por medio de impuestos o uno la quiere a punta de cañón. Y yo creo que es comprensible que cuando hay tantos años de pobreza tan extrema, sin educación, sin servicios básicos, es entendible que una figura que es capaz de llenar ese vacío político aparezca. No quiero decir que todo su aparato político, su programa, sea viable o sea agradable. Sí. Esa frase de la redistribución se va a dar de todas maneras, es justamente la espada de Damocles que tiene ahorita el gobierno, que ha constituido una clase social que se llama boliburguesía, que tiene todos los favores del gobierno y que en este momento se reparte sin ningún tipo de licitación los contratos del Estado. Ahora bien, eso justamente viene porque el gobierno, es cierto, llegó con esa bandera. Chávez se montó con la bandera redistributiva, ¿sí? En una especie de híbrido curioso de ejército de izquierda, una cosa muy rara, ¿no? En donde no se había visto esa especie de oxímoron funcional. Él la toma y la hace, pero no cumple. No solamente no cumple, sino que nos entrega a la administración cubana, al punto que muchos ministerios tienen asesores cubanos que son los que están dictando política en Venezuela. Entonces usted tiene un país pequeñito, subdesarrollado, controlando una nación mucho más evolucionada democráticamente. Hay un tema antes de que cerremos el programa que me gustaría abordar. Venezuela preside ahora el Mercosur, es creo la primera vez que tiene la presidencia rotatoria. Yo no sé hasta qué punto las políticas que Venezuela está aplicando en su propio país pueden llegar a afectar a toda América Latina o a la proyección que América Latina tiene hacia el exterior o los inversores hacia América Latina, no solamente Venezuela, sino Argentina. No, creo que puedo decir, creo que lo que es Argentina, lo que es Chile y lo que es Uruguay, básicamente, hay una relación, digamos, es una posición extraña con respecto a poderes Mercosur, como Estados Unidos. Formas, ¿eh? Es Mercosur, digamos, dejando de alguna manera de lado tal vez a Bolivia, digamos, que tiene una relación más cercana con Venezuela, pero digamos, estos son países que básicamente han tenido una posición nominalmente de izquierda, pero se han movido claramente dentro de marcos neoliberales. Con lo cual, hablar realmente de una incidencia chavista es algo que le gusta hacer a la derecha argentina, por ejemplo, para poder acusar a Cristina. Pero decir que Cristina es una chavista, yo creo que tiene otros elementos, digamos, problemáticos. Pero no sé si Petra quiere decir algo y te dejo la última palabra, sí, Ivo. Quiero un poco volver a un punto, o sea, que el hecho que Venezuela, si es así, cosa que no sé mucho, reparte también la cosa del petróleo a otros países, ¿me entienden? En el fondo está tratando de hacer también una redistribución a nivel internacional. O sea, eso entiendo que tal vez los venezolanos digan por qué hacemos esto, pero no estoy en contra, Petra, ¿no? te corto porque nos quedan 30 segundos para Ivo la última palabra, si quieres decir sobre lo que hablaba Martín o sobre lo que crees que va a ser el futuro de Venezuela a partir de ahora. Yo creo que el futuro de Venezuela se está acercando a pasos agigantados y viene un cambio. Viene un cambio necesario después de más de 16 años de la misma forma de gobierno que no ha tenido ningún tipo de cambio real. La democracia se basa en la rotación en el gobierno y Venezuela ya necesita desesperadamente nuevas caras y nuevas propuestas en términos de políticas públicas. ¿Se agotará la legislatura? ¿Crees que Maduro agotará la legislatura? Eso no lo sabemos. Esperemos que él tiene que enfrentarse a mitad de periodo a una posibilidad de un revocatorio. Eso sería lo más próximo que pueda darse. Y lo otro es un cansancio tal de la población como se está dando. Elecciones municipales, ¿no? Que son el mes que viene. Es unos termómetros importantes. Habrá que ver. Ivo Hernández, profesor de la Universidad de Münster, gracias por estar aquí. Martín Gach, director de Cosmopolítica. Y Petra Isabel Slagenhauf, abogada, especialista en inmigración. Gracias a los tres, ha sido apasionante el debate. Gracias también a ustedes por seguirnos. Tema venezolano es muy polarizante. Seguro que tenemos muchas críticas y opiniones de lo que han escuchado aquí en este programa. Pueden volver a ver el programa en nuestra página web. Estamos en Facebook, en Twitter. Yo vuelvo la semana que viene con otra página de Mi Agenda.